Es miércoles, ayer fue el debate de la ciudad de Buenos Aires, no me pregunten qué pasó porque no lo vi. Pero lo que sí, para eso está Yo te obviamente, cuento. por eso, para eso está, además está decir acá nuestro compañero y amigo Lucas Mella. Pero sí, obviamente, lo que se hizo absolutamente viral fue un gesto realmente espantoso de Santiago Caputo, que amedrentó, porque no hay otra manera de llamarlo, amedrentó, teniendo en cuenta el poder que él tiene, a un colega fotógrafo, y cuando termine exactamente este programa, es decir, a las 3 de la tarde, va a haber un camarazo convocado obviamente por Agra, en la Plaza de Mayo. Al colega Becerra, que es obviamente el agredido por Santiago Caputo. Antonio Becerra, Digo, realmente nuestra solidaridad, además está decir. por supuesto. Total, sí. Pero, a ver, es una muestra más de el increscendo de una estrategia electoral. Esto es lo que hay que decir con todas las letras. La agresión del gobierno en general, de Milei en particular y del ideólogo que es Santiago Caputo, personaje al que yo debo decir he conocido en su momento cuando era él mucho más joven, y yo también, y al que le tengo respeto intelectual, porque digamos, si hay algo que no es Caputo, es boludo. Sí tiene algunas conductas personales que deberían ser revisadas. No sé si deberían ser revisadas en términos psicoanalíticos o deberían ser revisadas en términos políticos desde ya, que es lo que estamos haciendo acá, o médicos. No me voy a meter en situaciones personales porque no tiene ningún sentido, pero sí quiero decir que Caputo está logrando que desde FOPEA, Periodistas Argentinas, hasta ADEPA, digamos, estemos claramente alertados sobre este grado de violencia y virulencia, obviamente, que se genera contra el periodismo. No les rinde más la casta, básicamente porque ellos ya son parte de la casta, entonces se dan cuenta que terminan atacándose a sí mismos. Entonces idearon, y no hace demasiado tiempo esta estrategia, debe tener unos 2-3 semanas más o menos, idearon esta nueva historia de enfrentar al periodismo, que obviamente, a ver, y esto también hay que decirlo, no es que hacemos todo bien, ni mucho menos. O sea, invito también a que hagamos una especie de autocrítica sobre, digamos, el accionar de la prensa en la República Argentina en los últimos años. Yo invito a que hagamos esa reflexión, porque claramente personas elegidas genuinamente por el pueblo han sido agredidas de manera terrible, pero terrible, por la prensa, ¿no? Entonces, en la cabeza de la autocrítica sobre, o en la cabeza de la autocrítica del periodismo hacia cómo se trataron las instituciones, tenemos que poner a Cristina, que ha sido tratada menos como ramera, como cualquier cosa. Entonces digo, ¿quieren que hagamos un ejercicio de la autocrítica? Hagámoslo, pero no seamos hipócritas. Y la otra cosa que quiero decir es, si el gobierno hiciera una campaña digamos, con esa palabra que ellos tienen, que es la libertad, ¿no? Carajo o no carajo. En pos de la libertad del periodismo en la Argentina, yo estaría primera en la fila. El problema que tenemos en la Argentina es que lo que hay es libertad de empresa, de dueños de medios. Nosotros somos laburantes. Y está tan degradada esta profesión que claramente, hoy, para más o menos tener una vida digna, es decir, llegar al estándar de no estar por debajo de la línea de pobreza, hay que tener entre 3, 4/5 laburos en esta profesión. ¿Está claro? Entonces digo, me parece que tenemos que empezar por casa. Y lo que hay que hacer básicamente es saber que no importa, digamos, de qué lado del periodismo estás, no, acá hay un problema, y que es que la prensa, el periodismo, ha sido históricamente,
un tábano del poder. Y esa es la misión que tiene la prensa. El problema es que en realidad Milei, que es un emergente justamente del periodismo más berreta, porque lo invitaban a los canales de televisión porque daba rating y lo dejaban decir barbaridades sin que nadie lo parara porque eso generaba rating. Ahora que se encuentra en el seno del poder, encuentra con que es el periodismo y no la oposición, como le ha pasado, por ejemplo, al propio Menem. El momento de mayor furor del periodismo en la Argentina fue el menemismo. Yo les quiero contar algo que lo he vivido casi de manera personal. Yo empiezo a hacer periodismo y todavía era Alfonsín el presidente de los argentinos. El periodismo de esa época era un periodismo que recién salía, obviamente, de la oscuridad de la dictadura, donde se hizo periodismo como se podía. Yo, como soy postdictadura, siempre me pregunté cómo hacías análisis político, siendo los mismos analistas políticos, Van der Koy hacía periodismo político en la dictadura. Claro. Yo siempre me pregunté, digo, ¿cómo haces? ¿Cómo se hacía? ¿No? Morales Solá, etcétera. Claramente no eran perseguidos ellos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no hacían nada que dificultara o molestara mucho al poder. Porque digo, si vamos a hacer una especie de mea culpa, hagamos un general. Pero digo, ¿qué pasó? En la época de Alfonsín, la democracia era estaba tan en pañales que había una especie de cuidado sobre las instituciones. A Raúl Alfonsín jamás le preguntaron ningún tema personal. Y había para preguntarle. Jamás. No se traspasaban determinados límites. Cuando llega Menem, que es el momento de más furor del periodismo, Menem rompe todas las reglas él per se. Por ejemplo, andando a 200 kilómetros por hora por la ruta 2 rumbo a Mar del Plata o a la costa. Como él traspasaba todos los límites, era posible traspasarle a él todos los límites. Entonces, no había límite con qué se le podía preguntar, qué no. Echaban a la primera dama de la residencia de Olivos con una conferencia de prensa en la puerta. Era todo un descontrol. Era pan y circo, chicos. Y los periodistas de esa época, entre los que yo obviamente me encontraba, ganábamos recontra bien. Súper bien, nos hicimos ricos en esa época. Ahora, el contralor del poder en esa época terminó siendo el periodismo. De ahí La Nata, de ahí Página 12, o sea, las investigaciones sobre la corrupción fueron durante el menemismo. Después se vino la noche, después vino De la Rúa, que también, De la Rúa con digamos, con la alianza, con un sector de todo eso, digamos, que era muy cercano al periodismo. El periodismo en la ciudad de Buenos Aires, básicamente, siempre ha sido muy progresista. Siempre. Siempre, digamos, la intelectualidad en general, la ciudad de Buenos Aires siempre había sido muy progresista y nosotros éramos emergentes de esta sociedad. Entonces, después vinieron momentos muy aciagos de la Argentina, como fue el 2001, donde quebramos todos, desde todo punto de vista. Y el periodismo siguió haciendo su tarea, obviamente, y después llegó el kirchnerismo. Y el kirchnerismo también empezó a dividir aguas, porque básicamente ahí sí, los dueños de los medios, no los periodistas, los dueños de los medios empezaron a torcer el fiel de la balanza y se convirtieron, básicamente, empezaron a notar, el propio Clarín terminó rompiendo absolutamente su pacto con el lector. Cuando yo era más joven, leer la tapa de Clarín era fundamental para empezar tu día. Salías desnuda a la calle si no leías la tapa de los diarios. Y se le creía a Clarín. Clarín un día, con el tema de la ley de medios, rompe su pacto con el lector y hace una tapa absolutamente en blanco. Es decir, editorializa desde la tapa. En ese momento Clarín editorializaba con la columna de Van der Koy los fines de digamos, el domingo y con qué elegía y qué no elegía en la tapa. Pero, digamos, no hacía que el diario bajara línea. Al resto, yo fui cronista de Clarín, he escrito notas, les puedo asegurar que podía hacer lo que se me cantaba, era libre y encima con la espalda de un diario como Clarín. Eso se rompió en la Argentina. Y los dueños de los medios empezaron a usar a los medios para hacer negocios
y lobby. Entonces, los periodistas quedamos presos de esa situación. Absolutamente. Y encima, berretizaron tanto esta profesión que lamentablemente tuvimos que muchas veces bajar la cabeza. Porque si no te quedabas afuera. Esto es lo que pasa. Hoy ser periodista es más o menos tener es más o menos como una profesión como maestro. O sea, somos mirados por la sociedad con determinada cuestión de prestigio, pero cobramos como pobres. Esto es lo que sucede. Esta es la realidad. Entonces, nuestro nivel de independencia para decir o para hablar o para hacer una nota y no otra es mínimo. Esto es lo que sucede porque los medios además empezaron a pagarnos muy poca plata, y lamentablemente empezó el sistema de que, bueno, para completar la pauta, y la pauta viene o de un municipio, o viene de una gobernación, o viene de una empresa determinada que pretende que no hables, como yo hablé ayer de Arcor, por ejemplo, imagínate. ¿Se entiende? Entonces digo, ¿qué sucede en el medio de todo esto? Sí, el periodismo se fue a la mierda. ¿Saben cuándo se fue a la mierda? Cuando Cristina fue presidenta. Se fue a la mierda ahí, porque obviamente el gobierno generó determinado sistema de comunicación, terminó un jefe de gabinete rompiendo el diario Clarín. No lo quiero justificar, pero realmente Clarín en ese momento había dejado de ser un medio de comunicación. Había pasado a ser el opositor número 1 al gobierno. Más que los partidos políticos. Entonces ahí se tergiversó todo. ¿Qué sucede hoy? Sucede hoy que de alguna u otra manera, Milei, que recién llega al poder, empieza a percibir algo que es cierto. Que así como le pasó a Menem, porque los dueños de los medios hoy, mayoritariamente, están a favor de él, entonces hacen vista gorda, pero que el periodismo respira y que es el único que puede, de alguna manera, salir a decir lo que está pasando verdaderamente. Con todo. Con los negocios, porque todavía los libertarios no son corruptos, porque recién ahora están gobernando. Cuando se empiece a repasar un poco, hermano, agárrense. Son igual a todos. Hoy había gente de una importante empresa estatal levantando el teléfono y pidiendo que del tema Caputo no se hable más, ¿eh? Ya está. Que es la que pone la pauta. ¿Queda claro? Entonces, muy inteligentemente, no Milei porque está mirando para otro lado, pero digamos, sí Santiago Caputo, que es realmente muy inteligente, le tengo respeto, me encantaría sentarme acá con él a charlar, entiende que hay que desprestigiar al periodismo porque son los que le están marcando la cancha, como le marcaron la cancha a Menem. ¿Y qué sucede con la sociedad? Porque esta es la otra cosa patética del momento que vivimos. La sociedad compra. Porque no nos miremos el ombligo. Hay mucha gente diciendo, los periodistas mienten. Y sí, son igual que todos, son corruptos, obviamente. Ahora, en el fondo, insisto, es una estrategia. Primero porque se les acabó la casta, como les decía, lo contamos en estos días. Pero además, porque saben que somos los últimos contralores del poder de este gobierno. Esto es lo que sucede. Por eso hoy, a las 3 de la tarde, vamos a estar en el Camarazo de Agra, en Plaza de Mayo, porque además, amenazar de esa manera y después cínicamente decir que en realidad, el pobre Santiaguito lo que quería era saber si había salido bien o no en la foto. Dios mío, hay que tener... Adorni, mi amor, no quiero que me defiendan como vos, porque me tomás por boluda. Por boluda. Encima dijiste una cosa a la mañana y otra al mediodía. Ya la verdad, no sé. Ahora entiendo por qué tengo que aguantar a Bray. Vos le das letra, así que muy berreta la letra. Esto es lo que acontece. Esto es lo que está pasando. E insisto, barbas en remojo, de más está decir. Mea culpa en esta profesión, un montón de mea culpas. Un montón.
Ahora, si vamos a poner una vara, tratemos de ser equidistantes. Tratemos de ser equidistantes. Lo que está pasando en este momento es que el gobierno empieza a sentirse acorralado y por eso arremete contra el eslabón más débil.